psiquiatra Daniel Martínez, un referente nacional en temas de bienestar, felicidad subjetiva y políticas públicas, va a hablar él. La siguiente semana va a hablar Alfredo Sfer, ¿no es cierto?, precandidato presidencial de hace algunos años, acerca de espiritualidad y política. Y la última clase, Carmen Paz Molina, que está acá con nosotros, que es parte del equipo de la consultora, sobre el liderazgo basado en el sentido, en el propósito para estos nuevos tiempos. Y comienzo hoy día yo, me toca abrir los fuegos dando como este paraguas, esta reflexión inicial, ¿no es cierto?, de las prácticas de mindfulness en una época de incertidumbre y del no saber. ¿Qué pueden aportar las prácticas de mindfulness a esta nueva época? ¿Sí? Entonces, tenemos un itinerario, hay una presentación que voy a compartir con ustedes. Los que me conocen saben mi estilo, que me gusta hacer algo conversado, o sea, si quieren interrumpirme, preguntar, ningún problema, y lo hacemos lo más colectivo, conversado que se pueda, siempre con este espíritu, ¿no? Que es como estar compartiendo un camino que se está haciendo a propósito de esta época nueva. Eso. Carmen Paz, ¿tú quieres decir algo antes ya de pasar a las diapos y todo? No, bienvenido. Yo no soy muy del mundo de la política, por lo tanto cuando escuchaba política me daba como, un poco de susto, pero creo que los tiempos están cambiando y cada uno desde nuestros espacios, desde nuestros roles, como que más de pertenecer a un partido, un color, una forma, creo que todos queremos como impactar la sociedad, hacer cambios, adaptarnos a maneras distintas de hacer las cosas a cómo se han hecho, y eso va como trasciende a estas posturas. Entonces, por eso creo que generar estos espacios de encuentro donde veamos distintas maneras de cómo podemos aportar a hacer una sociedad distinta de la que conocemos, y tomando en cuenta los cambios que estamos viviendo, porque creo que es muy significativo lo que está pasando, y a cada uno de nosotros a veces creemos que nos está ocurriendo de manera personal, particular, pero hoy día el mundo está viviendo una transformación global. Lo que está pasando aquí se está sintiendo allá, uno ve afuera, y eso me encanta como experiencia de humanidad compartida. Así que eso, feliz de estar aquí. Súper, genial. ¿Alguien no aguanta las ganas de decir algo y quiere comentar qué hace acá? Dale. Es Tochiva.2, dice tu... Sí. No, Sí. no está mi nombre. No, Sí. bueno, ya que la tengo, no sé cómo poner el nombre, pero mi nombre es Jorge Delgado. Perfecto, bienvenido, Jorge. Ya. Y la verdad es que no sé cómo llegué aquí. Esa es la verdad. Pero en uno de esos tantos correos, y como uno tiene tanto tiempo para cachurear en el computador, de repente me encuentro con algo de conciencia y política y mindfulness, y por lo tanto me interesó. Yo soy profesor, tengo 58 años, soy de Concepción, en estos momentos estoy en Concepción. Llevo 30 años ejerciendo la docencia, tanto a nivel secundario como universitario, y tengo un recorrido en la onda espiritual, por así decirlo. Así es que me interesa saber de esto, sobre todo porque cuando se iniciaron las clases vía online, tuvimos que conectar, mejor voy a hablar como un yo presente, tuve que conectar con mis estudiantes desde otra perspectiva, que era la perspectiva emocional. Y en ese sentido tuvimos que hacer un gran crecimiento comunitario como equipo docente y también personal. Y volví, fíjate, Bruno, a recordar aquellos ejercicios espirituales en donde tenías que hacerte consciente con quién estabas y dónde estabas, para poder comunicar a través de una pantalla y de un micrófono las emociones de mis estudiantes y ver que, aparte de lo interesante o desmotivador de la materia, yo enseño biología y química,
lo más importante era el corazón de la persona, y había que conectarse con ese corazón que estaba mirándose. Y por eso llegué aquí, por eso me interesa estar acá y escucharte. ¿Ok? Wow. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenido. Qué bueno que seguiste la intuición, ¿no? Yo creo que es Sí. parte de las claves de la nueva época. Así que súper, muchas gracias, Jorge. Y qué interesante que vivas en una región diferente a Santiago, que es parte de Así. lo que está permitiendo el Zoom, ¿no? Que poder abarcar más. Súper interesante también. Genial. Súper. Ofrezco la palabra de nuevo a alguien más antes de largarnos. Estamos en confianza, ¿ah? Ah, como que hay un... Dale. Sí, sabía. Vamos, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Me encanta ese término que incorporaron porque habla ya de equidad, una no discriminación. Y si bien estoy súper contento porque en este último tiempo, yo estoy en el último año de psicología, la mayor. Soy vicepresidente de la Academia de Investigación de Estudiantes de Psicología y hago bastante voluntariado. No me pregunten dónde estuvo el 18 y 20 de octubre, haciendo contención psicológica e invitando a varios amigos para que pudiésemos ayudar a todos. Es decir, y cuando hablo de todos, no me refiero a los que están en la primera línea, me refiero de aquella señora de 84 años que está con un ataque de pánico porque no puede respirar producto de las bombas lacrimógenas, por aquel comerciante que no puede abrir su negocio, pero que cree en un movimiento social. Y a partir de eso, y en varios seminarios en los cuales he tenido la suerte de ser ponente, siempre incorporo varios elementos de agradecimiento. Primero que nada, agradezco a los movimientos sociales, porque sin los movimientos sociales no hay una transformación de la sociedad. Segundo, a cambiar el discurso y a desnormalizarnos, porque la medida que nos han normado desde niños chicos durante generaciones, no han incorporado en nuestro discurso una normalidad muy cómoda para un modelo económico, el cual desdibuja al individuo como persona y tiende a hablar del colectivo individualmente. Es decir, me refiero a ti en tanto a colectivo, pero no eres colectivo. Entonces, lo que hace falta y por qué yo llegué acá es porque me encanta transmitir la relación con el otro, la relación con la otra persona, el vivenciar, el compartir, sentir. No esa empatía de, ¿sabes qué? Estoy en tus zapatos. No, es sentirla. Mirar con los ojos de él y poder transmitir a todas aquellas personas que le encanta veranear en Cachagua, que somos muchos más, que tenemos corazón, que cuidamos del otro y nos queremos. Un abrazo, un beso a todos y gracias por permitirme participar. Gracias, Jorge. Súper bienvenido. Genial. Gracias. Vamos entonces con la presentación. Veamos. ¿Sí ve? Sí, perfecto. Ya. Entonces, lo que ya comentaron los dos compañeros, los dos participantes. Y parto con esta reflexión de una escritora activista norteamericana y practicante de meditación, de qué es lo que quiero plantear en esta conversación, y la había puesta al final también de la presentación, para ver si logramos llegar a puerto con algunas pinceladas o nociones que me inspiran en esto, ¿no? La meditación, dice, es en sí misma
la acción política más radical que se puede imaginar. Nos hace, ¿por qué? Porque nos hace salir del sistema de valores, del mundo convencional, el mundo tal como lo conocemos, el mundo en el cual nos han enseñado cómo son las cosas, y empezar a mirar las cosas desde una nueva perspectiva. La cita es más larga y dice algo así como desafiar lo que hemos conocido hasta ahora, y el objetivo fundamental de la meditación es cambiar al mundo. Y por eso en sí misma es transformar, ¿no? Transformarse, transformar al mundo. Y por eso en sí misma, dice esta autora, es la acción política más radical que se puede imaginar. Repito la idea de política desde la que quiero hablar, que es como de aquello en lo cual el colectivo se organiza, y en aquello en lo cual es el espacio en que tiene que organizarse la comunidad, y llegar a acuerdos y negociar. Y no hablo de partidos políticos como lógica partidaria, sino una lógica como de sentirse y asumirse parte de una comunidad. Y entonces, en ese sentido, lo que uno hace es político, porque impacta la vida de otros. Y tener en cuenta la vida de otros es política. Para la gente como yo, que viene del mundo más en ciencias sociales, espiritualidad, psicología. Yo soy psicólogo, aprendí de la meditación hace más de 20 años cuando estudiaba psicología, y empecé a desarrollar todo un camino de incorporar la práctica de meditación. Primero era budista, luego me formé en mindfulness, luego formé una empresa consultora para llevar las prácticas de mindfulness a espacios sociales, como organizaciones, como empresas, colegios, clínicas, hospitales. Y en ese contexto se habla mucho de que, en el contexto más espiritual, quiero decir, o de trabajo personal, de que debemos primero cambiarnos a nosotros mismos antes de intentar cambiar al mundo. No sé si les suena esta frase, pero es como una frase inspiradora que dice, debemos primero trabajar con nosotros mismos antes de querer transformar al mundo. Pero lo que está ocurriendo es que el mundo cambió. Es cosa de ver lo que pasó ayer en Estados Unidos. O sea, esta idea de que desde el ámbito más espiritual, de trabajarnos en nosotros mismos para salir al mundo y transformarlo, hay una variable acá que cambió en esta ecuación, que es el mundo que queríamos transformar, o uno aspira a transformar. El mundo tal como lo conocíamos se cayó. Se dejó de ser lo que conocíamos. Y tengo acá algunas inspiraciones que me ayudan a armar este puzzle para plantear esto. Primero, y tomando acá al periodista Mirko Macari con la frase que él acuñó, que es el desplome de las instituciones, como la manera de estructurarse de la sociedad en política, en organizaciones, en empresas, en colegios, como decía Jorge, está desplomándose frente a nosotros. Él plantea tres grandes ejes que tienen que ver con el desplome de las instituciones. El primero es el fin del patriarcado, y puse esta foto de las tesis, del colectivo de las tesis, como ejemplo de algo que está como resquebrajándose, que es la manera de entender las relaciones basadas en el control y la dominación del hombre sobre la mujer y los niños, sobre los animales, y así, ¿no? Basado en el control y la dominación. Esa es la lógica del patriarcado. Y si ustedes vieron imágenes de cuando se aprobó el aborto en Argentina, no sé si las vieron, eran una explanada en la avenida de mujeres cantando el fin del patriarcado, como una señal muy poderosa de inicio de etapa nueva. El otro elemento es la crisis climática, que explota. Esto se venía hablando hace mucho tiempo, pero explota. Esta imagen es de California del año pasado.
escuchando a las personas que vivían allá, nos comentaban que eran imágenes apocalípticas, o sea, semanas de nubes rojas y humo. O sea, es como que el apocalipsis ya llegó, digamos, como esto explota en la cara. Y el otro componente, las redes sociales, como elementos que hacen caer la manera de organizar la sociedad, desde la política, desde la empresa, desde los colegios, desde las familias, evidentemente. Y puse esta foto súper icónica del estallido social por las redes sociales, lo puse por redes sociales, porque esta foto, y acá es un muy buen ejemplo de cómo ha cambiado la dinámica. Esta foto la sacó una participante de una marcha, de esa marcha. Es una actriz, que la sacó ella con su teléfono, estaba en la marcha, la saca, y la sube a sus redes sociales, y la toma el grupo Rage Against the Machine, y la sube, este grupo, ¿no es cierto?, norteamericano, como para avisar que iban a sacar un nuevo disco, y ahí viene este efecto de redes sociales viralizador que explota, y se termina transformando esta imagen que sacó una persona caminando a pie en un icono. Lo que refleja la desintermediación que generan las redes sociales. O sea, cualquiera de nosotros hoy en día va a un lugar, saca una foto, la sube a sus redes y puede tener un efecto absolutamente disruptivo, inesperado. La persona que sacó las fotos del presidente Piñera en la pizzería el 18 de octubre, por ejemplo, esta misma foto del estallido social, los audios que se filtraron hoy día de la fiesta de Cachagua, y así como, o sea, la idea de control empieza a quedar obsoleta, digamos, como es repensarlo. También me inspira la idea de este historiador israelí, Harari, que habla de que vivimos en la época del fin de las certezas, como de los grandes relatos. Él habla bien a nivel macro, como de los grandes discursos políticos, más como socialismo, que se cayó en algún fascismo, que se cae en algún momento del siglo XX, socialismo que se cae más adelante en el siglo XX, y el capitalismo que empieza como a explotar en sí mismo. Entonces dice como los grandes relatos articuladores y como generadores de sentido se nos caen y empiezan a haber como microdiscursos, y está, que también está apoyado por las redes sociales, los que son veganos, los que son animalistas, como micros agrupaciones. Y entonces esta idea como de organización total, la fábrica, la empresa para toda la vida en que hacías carrera, y que te daba mucha estabilidad, empieza a caerse. Acá nos damos un salto hacia este señor que se llama Frédéric Laloux, un contemporáneo. Él es consultor de empresa y resuena mucho, me ha inspirado mucho por el trabajo que hacemos con la consultora en organizaciones. Él dice que estamos a puertas, y él lo dice años atrás, y ya como que cada vez se actualiza más, estamos a puertas de pasar a un cambio de conciencia que va a tener impacto en cómo vamos a entender la manera de organizar el trabajo en las organizaciones. Dice que hasta ahora, el punto de quiebre, hasta ahora las organizaciones se han basado en mucha lógica de control, en el ego, y dentro de las organizaciones hay muchas áreas que tienen que ver con control de gestión, recursos humanos en sí mismos, control del cambio, como áreas que lo que hacen es controlar, y que hacen muy pesada la organización. Y entonces dice que el salto evolutivo que él pronostica que viene, como cambio de conciencia, es pasar a un nivel de conciencia menos como apegado al ego, a la idea de cómo yo quiero que sean las cosas, y por lo tanto menos apegado al control y al miedo, y más abierto a algo que es súper inspirador, que es a la confianza en la abundancia. Y lo podemos ver, esto lo hemos visto todo el año en los programas, todo el año pasado, en los programas que hemos dado con organizaciones de todo tipo, en los liderazgos basados en el control, cómo de verdad tienen colapsados a sus equipos, pidiéndoles reportes a cualquier hora, y como era esto de teletrabajo, como monitoreando si la persona está trabajando o no, o liderazgos basados en la confianza, ¿no? Como de dar espacio para que se desplieguen las personas y actualicen su potencial.
Y el broche de oro que más me inspiró en el último tiempo fue este filósofo que habla derechamente de política, Daniel Innerarity, un contemporáneo. Esto lo escribió ahora, el año pasado. Entonces él dice, la crisis que estamos viviendo no es el fin del mundo, sino que el fin de un mundo. Un mundo se acaba con esta crisis. Y el mundo que se acaba, resonando con todas las diapos que vimos atrás, es el mundo de las certezas, ¿no? Del saber cómo son las cosas, de los seres invulnerables, de la invulnerable en el sentido de que tengo el control, de la idea de planificación lineal, de la autosuficiencia, que ahí asociémoslo como a que autosuficiente es que no necesito de los demás, puedo rascarme solito. Y él dice que entramos en un mundo mucho más complejo, con saltos disruptivos, con lógica no lineal, con eventos como el estallido social inesperados que cambian la hoja de ruta, como lo que pasó en Estados Unidos con el ciudadano negro que mataron los carabineros, y que empiezan a haber estallidos que explotan y se viralizan y que cambian la planificación. Y él dice que eso nos hace entrar en una época de mucha mayor complejidad y de mucho más desconocimiento. Si veníamos de la idea como de el conocimiento, así como esta cosa como de ilustración y conocimiento como de tener control, podríamos hablar de época del desconocimiento. Y él dice que la manera, y todo lo que él dice con Marco lo baja en política concreta, diciendo que la manera de entender la manera de entender cómo se han organizado las sociedades refleja, políticamente, refleja una lógica muy de física clásica, de átomos, de fuerzas, de control. Y que la política debiera, porque está con indicadores muy bajos de popularidad, de validación, debiera actualizarse e incorporar variables como la complejidad, el caos, el no saber. Y eso a mí me tocó profundamente. Como decía Carmen Paz al comienzo, yo tampoco vengo del mundo de la política, yo soy de los que es como que les da nervio hablar de política, es como esta cosa que, de las cosas que no se hablan es de política, fútbol y religión, así porque puede haber como problema. Pero en realidad me parece una época tan fascinante la que estamos viviendo, que me empecé a hacer la pregunta cuál es como cómo generar puentes, ¿no? Entre el mundo del mindfulness del cual yo vengo a un mundo más, ¿cómo decirlo? Más colectivo, y que tenga una mirada más de impacto, así comunitario, político, en el fondo. Cómo estas prácticas que realizamos, que implementamos en muchos equipos hace varios años, pueden mover la aguja hacia un sentido más político. Por ejemplo, me hice varias preguntas. ¿Habrá que hacer un partido político del mindfulness? Yo creo que no. Creo que más bien es como invitar a los líderes que toman decisiones a que se acerquen al mindfulness, o invitar no, es como acercarse a políticos a que se acerquen a esto, llevar estas prácticas a espacios más públicos y pensarlo más en macro. Pero para eso hay que hacer ajustes, ¿no? Ajustes de carta y como traducir algunas cosas, ¿sí? Si hacemos como una nivelación de contenidos con todos ustedes, como para equiparar quienes saben de mindfulness y quienes no saben de mindfulness, las prácticas de mindfulness uno las puede encontrar su base inspiradora en las prácticas de meditación budista, en el budismo, ¿no? Y el budismo no como religión, sino como camino de transformación. Y en cuanto camino de transformación, el budismo tiene prácticas de meditación, pero además hay todo un marco en el cual estas prácticas se instalan, un marco de una ética, un marco de la importancia de la comunidad, por ejemplo. Y tenemos que la llegada del mindfulness inicialmente a los países del primer mundo y luego a nuestros países de Sudamérica,
deja de llamarse meditación y se llama mindfulness por una decisión práctica, política, si tú quieres, en ese sentido, de no generar como rechazo por la idea de religión, para que la gente se pudiera acercar a estas prácticas sin enredarse en que tenía que hacerse uno budista, ponerse túnica, dejar su trabajo, raparse, no sé, ¿no? Y este señor es como el gran referente. A mí me gusta mucho poner esta foto porque es como un señor con corbata, no es un monje en ese sentido, es un norteamericano que diseña un programa de prácticas de meditación inicialmente para alivio del dolor crónico en un hospital en Massachusetts, a fines del 70, en 1979. Y entonces él pensó que si ponía meditación budista en un hospital, iba a hacer mucho ruido, y puso la palabra mindfulness, y ocupó la palabra mindfulness, pero apelando a mucha de esta sabiduría propia de las prácticas de meditación del budismo. Y lo tradujo, el mindfulness, como la capacidad de poner atención voluntariamente en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Entonces, llevar mi atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, voluntariamente, pero además agregando una actitud de no juicio, de apertura, de curiosidad, de interés, en lugar de enjuiciar y autocrítica. Entonces, tenemos que esta idea se ha hecho tremendamente popular, incluso de moda, ¿no? Culturalmente, socialmente, ha tenido mucho respaldo científico también, se ha visto los efectos que tiene a nivel cerebral, como de reconectar, reactivar zonas cerebrales que tienen que ver con mayor capacidad de mantener la atención en un foco, de regular mejor emociones difíciles, de escuchar con mayor atención, de contener mejor el dolor, de reaccionar menos. Entonces una serie grande de beneficios que la han hecho como expandirse, ¿no? Y adquirir mucha popularidad. Quisiera en este momento invitar a que hagamos un ejercicio de mindfulness, un ejercicio muy sencillo, muy introductorio, como para conectar, ¿no? Porque esto va de la mano de algo práctico. Y quiero invitar entonces al ejercicio más tradicional, que es la respiración consciente o meditación sentado, que consiste en tomar una postura cómoda, sentados, desbloqueando pies, piernas y brazos. Podemos enderezar la espalda. Y al hecho de enderezar la espalda, chequear cómo está la sensación en este momento. Intentemos soltar los hombros. Hundir un poquito el mentón, bajarlo un poquitito para que la zona cervical no quede muy tensa, muy tirante. Soltemos la boca, toda la zona de la mandíbula. Puedes cerrar los ojos o, si prefieres, que tu vista baje en diagonal sin detenerse en algo en particular. Y vamos a intentar los próximos minutos ser conscientes del proceso natural y fisiológico de respiración. Sentir cuando esté inhalando, sentir la exhalación, tomar conciencia de mi cuerpo en este momento, del entorno, y también tomar conciencia de los pensamientos que aparecen.
Y si descubro que algún pensamiento me atrapó y me dejé ir en ese pensamiento, amablemente intento dejarlo ir, soltarlo, con la exhalación, por ejemplo, ese movimiento de dejar ir, y volver a llevar la atención la próxima vez que inspire. Entonces incorporamos las distracciones, los pensamientos que surjan, somos conscientes de ellos e intentamos con amabilidad dejarlos irse y volver a ser conscientes de la respiración. Un minuto más de hacer el ejercicio todos juntos. Bien, súper. Podemos abrir los ojos, salir de la postura del ejercicio. Súper, gracias. Y como experimentar esto de lo rico que es hacer pausas, ¿no? Entre medio, y como te llega más inspiración, ¿no? En vez de andar corriendo y corriendo. Voy a seguir y abrimos después espacio de conversa. Entonces, estamos en lo siguiente. Lo que he querido hacer, a grosso modo, es presentar una noción de que el mundo como lo conocíamos cambió. Se dice que el 21 de diciembre, claro, entramos directamente en la época de Acuario. Y entonces, en ese marco, mindfulness surge y tiene un relato de los 80, los 90, los 2000. Quieras o no, es un relato del siglo pasado, contextualizado, con una manera de entender el mundo del siglo pasado, con una lógica profesionalizante, acumulativa, eh, que empieza, ¿no es cierto?, a quedar obsoleta con las señales que están ocurriendo ahora. Entonces, ahí es donde me surge generar estos puentes, que es como reescribir o reactualizar lo que hemos entendido por mindfulness a este nuevo contexto, ¿sí? Esa es como el puente que yo veo, porque hasta ahora la definición
pudiese o ha generado lo que yo llamo dos grandes malentendidos del mindfulness. Esto es una crítica que yo la hago con mucho respeto y la hago desde adentro, porque yo practico el mindfulness, pero tiene que ver con la necesidad como de actualizar a este nuevo mundo. Una definición que empieza a quedar obsoleta, como la definición de lo que es la educación, del colegio, la organización, la política. Entonces, los dos grandes malos entendidos que yo siento que ha generado la definición tradicional del mindfulness es entenderla como una práctica cognitiva, y cómo no, veamos la definición, ¿no? Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Hay un gran componente explícito en lo cognitivo, en lo atencional, en la concentración. Y por eso tiene toda una deriva muy grande en el mundo de organizaciones, que es más foco, más efectividad, más productividad, como toda una bajada, que es muy lógica del siglo pasado. O sea, muy correlacionado, muy relacionada, y hace todo el sentido, y que haya adquirido mucha popularidad. Una práctica netamente cognitiva como de esfuerzo en concentrarte y mantener el foco para hacer bien las cosas. Y la otra, gran malentendido, es entenderlo como una práctica individual. Es una práctica individual. Incluso las mismas metáforas que se utilizan son muy siglo XX e individuales. Yo mismo la he usado, la metáfora del gimnasio. Y en el gimnasio tú vas para entrenar tu mente. En la investigación en neurociencia investiga el cerebro individual de la persona. Y entonces los beneficios que se obtienen son a nivel cerebral de la persona individual. Como tú obtienes los resultados según cómo mides. Y si tu marco es materialista e individual, obtienes resultados que respaldan eso, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es hacer unas reescrituras de esto del mindfulness que tienen que ver con actualizarlo, con hacerlo ad hoc y hacerlo dialogar con este mundo que está cambiando. Primero, hacerlo que derive desde una práctica netamente cognitiva hacia lo que hartos autores han llamado el heartfulness, como desde el corazón. Si bien siempre se dice en el budismo, cuando tú hablas de mente, se incluye mente-corazón, pero eso en el budismo y la gente que está en el contexto budista. Nosotros, occidentales, en lógicas muy diferentes, seculares, laicas, cuando hablamos de mente entendemos procesos cerebrales, ¿no? Entonces hacer cada vez más ir explicitando que esta práctica sí tiene muchos beneficios cognitivos, por cierto, por supuesto, no es negarlo, no es lo uno o lo otro, que es una lógica muy binaria, muy siglo XX, pero además tiene un componente del corazón potentísimo, que es abrir el corazón, conectar desde el corazón, enviar buenos deseos desde el corazón hacia uno mismo y los demás. Entonces hay todo un campo que tiene que ver con reactualizar, reescribir, digo yo, porque es buscar nuevos nombres también. Y el siguiente reescritura, ¿no?, es hacerlo pasar desde una práctica individual hacia una práctica colectiva, y ahí eso es político, hacia una práctica que impacte en la comunidad, que tenga impacto. Y ahí estamos hablando de política. Los autores que hablan de budismo, un autor que estaba leyendo dice que el Buda hizo una propuesta política al generar una comunidad, ¿no? Pero en el mismo sentido que lo estoy hablando yo, de generar impacto comunitario. Entonces entenderlo no solo como una práctica individual, sino que una práctica colectiva y por tanto política. Y por ejemplo, hagamos una reescritura de esta frase de Harari: el sufrimiento no es una condición objetiva en el mundo exterior, es una reacción mental generada por mi propia mente. Aprender esto es el primer paso para dejar de generar más sufrimiento, ¿ya? Este tiene una lógica como de trabajar con uno mismo, muy del budismo y de la meditación, como de no agregar sufrimiento a lo que está ocurriendo, como lo que se habla de las dos flechas, ¿no? Lo que te ocurre y lo que tú le agregas, en el contexto más del budismo clásico. Pero hagamos una lectura más
política de esto sería o una actualización, ¿no? Una reescritura. Con una frase muy similar de una monja inglesa maravillosa, Yetsuna Tenzin Palmo. Los pensamientos no son el problema es que nos dejamos llevar por ellos. Pero ¿qué tal si le hacemos un enfoque más político, que es con estas dos reescrituras? Uno, claro, los pensamientos no son el problema, es cierto, pero además hay ciertos pensamientos que son dominantes y propios de ciertas culturas, propios de una cultura dominante. O sea, no todos los pensamientos son iguales en ese sentido, si uno lo quiere mirar como políticamente. Me refiero a qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es tener éxito. Hay una cantidad de pensamientos dominantes de qué es lo que es ser un hombre exitoso, un profesional exitoso, una mujer exitosa. ¿Qué otorga seguridad? ¿Qué otorga seguridad? Eso uno lo puede mirar individualmente, pero también políticamente, que hay ciertas lógicas dominantes que le dan mucha más fuerza a ciertos pensamientos, incluso de profesiones, de salud mental, de cómo una persona tiene que relacionarse sanamente con algo, o tiene que vivir la vida, o la relación de pareja, o lo que sea. Entonces, una reescritura más política sería, es cierto, los pensamientos no son el problema, pero además hay ciertos pensamientos que son propios de una cultura política dominante, que son un problema, y que la mayoría de las veces restringen mucho las vidas de las personas, y les hacen seguir ciertos caminos lineales de desarrollo, que muchas veces generan que lleguen a los espacios de salud mental buscando ayuda por el sufrimiento que genera. Y la segunda reescritura de esto más político es la mirada colectiva desde la lógica del altruismo, de la compasión, que es actuar en beneficio de los demás. Que los demás te importen. Que los demás te importen. Tener en cuenta a los demás. Eso es político, como en el sentido de noción de comunidad, de ciudadanía, según mi punto de vista. 3 aportes que las prácticas de mindfulness pueden hacer a una época de incertidumbre como la que estamos viviendo. Tres grandes aportes. Está lo que Mark Lesser, que es un profesor de meditación, pero además consultor de empresas y experto en liderazgo y referente en liderazgo y mindfulness, habla de la actitud de no saber, y es súper interesante hablar de esto y darle mucha más densidad y podríamos pasar más clases hablando solo de este punto, que es, él dice, para cultivar la actitud de no saber, no tenemos que hacer mucho esfuerzo ni agregar mucho, porque en realidad no sabemos. Y en este mundo que cambió, de verdad, lo que estamos enfrentando es no saber. No sabemos qué va a pasar en las vacaciones o en los meses que vienen, si vamos a volver a la cuarentena o no. Así de concreto. No sabemos qué va a pasar, si ya está la segunda ola acá. Entonces él dice que la actitud de no saber no tiene que ver con no ser suficiente, no haberte capacitado suficientemente en algo, sino que es como mantener cierta apertura, y ojo que ahí la letra chica de la apertura es la vulnerabilidad, que es como algo muy difícil para los líderes y los políticos, porque es como llegar a la mesa de negociación sabiendo lo que vas a ofrecer, ¿no? Por defecto. Acá es como ser menos experto. Y aterricémoslo en cosas políticas así muy contingentes. Cuando el presidente Piñera dijo, estamos mejor preparados que Italia para enfrentar esta situación. Qué fuerte la actitud de experto, ¿no? Y porque lo que dice Mark Lesser es que la vulnerabilidad del líder tiene un efecto multiplicador en su equipo, en sus colaboradores o las personas políticas, porque ayuda a conectar con las personas desde el espacio de vulnerabilidad. Muchos líderes nos han dicho en este mundo nuevo que mientras tienen reuniones y su equipo está ahí, y el equipo ve al jefe que llega su hijo o su hija y le pasa algo doméstico y tú humanizas eso,
conectas mucho más. Conectas mucho más. Al contrario de lo que uno pudiera creer, ¿no? Que mostrarse firme y que sabe todo. En esta nueva época, en realidad es navegar más con mente de principiante en el sentido de apertura y como de aguantarte a querer inmediatamente decir esto se hace así. Porque lo que te está mostrando este mundo es que es demasiado líquido. O sea, en el fondo no sabes, la agenda se la tomó lo de Cachagua hoy día, la fiesta, y te cambia toda la agenda, no sabes qué va a pasar, ¿no? El segundo gran aporte de las prácticas de mindfulness a esta época de incertidumbre, y esto lo hablamos a distintos niveles, que eso es lo interesante, puede ser a nivel doméstico, familiar, a nivel profesional de cada uno de ustedes, y a nivel político, digamos, concreto. Escuchar, observar, conectar. Este es un gran, gran aporte que estas prácticas pudieran hacer a los políticos. Enseñarles a escuchar, ayudar a escuchar más y a sentarse a que se sienten todos en la misma mesa. Ese es un gran, gran desafío que va muy de la mano de la idea de la compasión y el altruismo, que es como, le puedo mandar los buenos deseos a todos los que son de mi lote, pero al resto no. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer una lógica más inclusiva si no incorporamos a todos, ¿no? Por más difícil que sean. Que de nuevo, es un desafío de esta época de Acuario, salir de la lógica binaria, del sí y el no, por decirlo así. Y otra idea muy, muy interesante, la saqué del libro Cocina Zen, de un monje que se llama Bernard Glassman. Ya murió él, pero cuenta en ese libro cómo una comunidad de practicantes de meditación en San Francisco, en Estados Unidos, generan un emprendimiento, hacen un negocio para sostenerse como comunidad y todo lo que van aprendiendo. Y entonces dice, y ese paralelismo con la cocina zen, y que en la cocina zen, el cocinero zen cocina con los ingredientes que tiene, no con los que quisiera, ni los que debería tener. Cocina con los que tiene. Es como, es eso, ¿no? Y como soltar la idea de la perfección y del mundo ideal. En otra entrevista él comenta, Bernard Glassman, no pretendo que haya un mundo sin conflictos. O sea, partamos de esa base y entonces podemos trabajar. Podemos como trabajar con nosotros mismos y con incluir todas las miradas. Tercer gran aporte, esto que me ha dado mucha vuelta y lo hemos hablado mucho en el equipo todo el año pasado, la idea de cuidar. La palabra cuidar me parece que estaría muy bueno rescatarla. Cuidarnos, que vivir en comunidades que se cuiden, con líderes que nos cuiden. Por ejemplo, cosas que están pasando hoy en día, iniciativas comunitarias, ollas comunes, espacios de impacto más comunitarios, cosas que a lo mejor han pasado en las comunidades de ustedes, en los chats de los condominios, gente que cocina pan y le sobraron unos pan y los comparte con alguien del barrio, o los vende a bajo costo, no sé, como algo que ha pasado harto. Economía verde, se está hablando mucho de eso, economía circular, ideas que venían de antes como lo que hizo el país Bután de generar un indicador de felicidad interna bruta, que es como explicitar variables relevantes dentro de lo que es cuidarnos como comunidad, entonces buscar maneras de evaluarlo. Algunas organizaciones que se han vuelto muy populares porque mantuvieron los sueldos de sus trabajadores o redujeron pero después volvieron a pagar lo que debían, que se han hecho, estoy hablando casi ideas, ¿no? Que como que se ha hecho muy conocido por cómo ha cuidado a su equipo y tan necesario eso en la política, ¿no? Como por ejemplo, tengo entendido que la primera ministra de Noruega hizo una conferencia de prensa en que solo invitó a los niños y a puertas cerradas y escuchar a los niños. La presidenta de Nueva Zelanda, que se comunica por las redes sociales, como la digitalización permite que haya muchos canales de conexión para que se actualice esto. Entonces estas tres ideas fuertes creo que puede ser el punto de partida, ¿no? Como aparte de reescribir las prácticas, estas tres ideas fuertes como de aportes
que pudieran ser a nivel, si quieres, más micro, más doméstico, pero también político, así como primera bandera que quiero colocar para seguir como en futuras conversaciones de cómo esto puede llevarse a un ámbito político, ¿no? El practicar, el cultivar, el no ser un experto, y acompañar a políticos con esto, el cultivar la capacidad de escuchar más y que todos puedan sentarse en la mesa, y el de actuar teniendo en cuenta el cuidado de los demás y de uno mismo. Estas tres ideas, ¿no? Y entonces, claro, cerramos con la provocación inicial, con esta cita, que la meditación es en sí misma la acción más radical que se pueda imaginar. ¿Por qué? Porque nos hace parar, salir del automático, y ese es un proceso, quieras o no, que empieza a generar cuestionamiento acerca del modo habitual en que funcionas tú y funciona la sociedad. Y eso es lo transformativo. Y eso es político. O eso podemos empezar a llamarlo político. En estos tiempos en que se necesita este tipo de variables. Y así, y quiero cerrar con una idea también como de esto, de las cosas disruptivas que pueden pasar. Así como ocurrió el estallido, que nadie lo esperaba, ¡pum!, y cambia la agenda. Está Greta, esta chica, ¿no es cierto?, que ha impulsado un tema de medio ambiente. También puede ser que surja algún político, alguna presidenta, que empiece a hablar de meditación y que instaure, ¿por qué no?, espacio de meditación en línea para todos los que quieran. Y ¿por qué no? O sea, es así como cosas inesperadas ocurren. Yo creo que lo que viene es que esto empiece a entrar en la arena pública, más de golpe o menos de golpe, pero de que para allá va, yo creo que es muy necesario para esta nueva época. Bien, y con esto terminamos. Con esto termino. Sí, estamos en la hora. Está ahí mi mail de contacto, si quieren comentar, compartir, escribir algo. Bruno, ¿se puede comentar algo? Sí, sí. Sí. Mira, la verdad es que no sé si, porque tú haces un diagnóstico al principio y como que estoy no muy de acuerdo en algunas cosas, sí. Por ejemplo, que el fin del patriarcado, creo que no. Yo creo que estamos en proceso, ¿ok? Estamos en proceso. El fin del patriarcado, o sea, no, nadie puede decir fin, the end, porque somos apenas un minúsculo segundo en un periodo de tiempo tan largo. Época de crisis, dices tú. Sí, está bien, es una época de crisis, pero ¿cómo sería la época de la Edad Media, por ejemplo, o la época post-Segunda Guerra? ¿Es crisis más o menos que esta? Y lo tercero es el enfoque en la espiritualidad. La verdad es que el Occidente va como 100 o 200 metros atrás en el crecimiento espiritual comparado con el Oriente. Entonces, cuando nuestra mente occidental, capitalista, neoliberal y todo eso, se mira, surge estas espiritualidades occidentalizadas, que a mí me tocó una vez hablar sobre cómo el capitalismo, la ideología capitalista, conquista la ideología revolucionaria. Y yo daba un ejemplo, porque no era mío, pero era cómo la imagen del Che Guevara era impresa en las poleras, por ejemplo, de Benetton. ¿Me entiendes? Sí. Y cómo la gente del Barrio Alto andaba con la estrella roja que tenía en la boina. ¿Ya? A lo que voy entonces, como para no extenderme tanto, es que cuando nosotros nos damos cuenta de algo, es cuando nosotros hacemos una introspección. Y esa introspección tiene que ver con la espiritualidad del ser humano. Hay varios ejercicios, entre ellos está el mindfulness, ¿ya?
porque no quisiera tampoco concentrar nuestro ejercicio como para abrir nuestras ventanas mentales. Tú hablabas del budismo, sí, pero también hay otras, y entonces, a lo que voy, cuando nosotros abrimos nuestro interior y nos miramos hacia adentro, invariablemente descubrimos el exterior. Y nuestra mirada interna nos permite ver una mirada a lo externo. Y esa mirada a lo externo invariablemente y consustancialmente involucra un cambio. Es decir, yo no cambio para mí, yo no hago mindfulness para mí. Yo como profesor, por ejemplo, no practico meditación para mí con mis alumnos, sino que practico eso para provocar un cambio, que es político. ¿Mm? Por ejemplo, tú me sorprendió cuando dijiste, me da miedo esto de la política del fútbol, y ¿por qué? Si vivimos en un ambiente que es social, y esto de no atreverse o de decir no hablemos esto es como castrarse y autocensurarse. Mira, yo creo firmemente en la meditación, pero la meditación es revolucionaria. La meditación tiene un acto intrínseco revolucionario que es un cambio. Y en lo que no estoy de acuerdo contigo es que los líderes sean, desde el punto de vista político-espirituales. Porque hay un componente acá que es el poder. El poder, y estoy hablando del poder del dinero y el poder de la influencia, hace que nosotros creamos ser libres, pero el poder lo que hace es manejar nuestra libertad. Por ejemplo, la gran revuelta, aquí no me gusta ese nombre, del 18 de octubre, parece que desembocó en una nueva constitución. Pero quienes hicieron eso no fuimos nosotros, los de a pie, fueron los mismos. Y los mismos están siendo parte de una constituyente. Independiente, imposible, no, porque no existe el independentismo. Entonces, el poder está siendo es la época del poder en esta época. Si vamos, es la época del poder, hacia allá vamos. Quienes tienen más poder están manejando como hilitos, pero cuando tú te das cuenta de eso, lo haces solamente con el ejercicio de la introspección y la espiritualidad. Y tú te puedes dar cuenta y, como decía un jesuita, decía, hay que despertar. Tú estás dormido, hay que despertar. Y en realidad hay muchas personas que están dormidas. Y en eso, por ejemplo, nos incluimos nosotros, los que estamos acá, el resto de nuestras amistades y los líderes políticos, que no se dan cuenta porque están dormidos, porque no han hecho un ejercicio real de mirarse hacia adentro. Y cuando tratamos de mirarnos hacia adentro, ocultamos esa mirada hacia adentro a través de una religiosidad. Y cuando la religión se hace presente, nos mitificamos, pero no crecemos. Eso solamente quería decirte para que escuchara también la mirada que tengo como profesor. Muchas gracias, Jorge. Bien, bien. Estoy súper feliz de haber compartido esto. Estamos pasados. Dale, Jorge, dale. Gracias, no, súper breve. Ahí les puse un correo, les puse mi correo los que lleguen a necesitar libros. Tengo una biblioteca de 70 gigas, así que, y son todos digitales y gustosos, los comparto. Por favor, correos bien. personales y no institucionales, porque a nivel institucional me pueden banear, me pueden bloquear. Dos cosas que son súper breves y atingentes. Me encantó el término de interés. Tocaste un término
pero en psicología se conoce como la intersubjetividad. De qué manera yo creo y te veo a ti para verme a mí. De esa manera está mi crecimiento y hago la analogía con mindfulness. Porque no puedo crecer yo solo si no estoy en contacto con el otro. Segundo, cuando tú hablabas de los políticos más que eran más vulnerables y requería y había que haber menos expertos, me acuerdo de algunas prácticas de economías, no voy a tipificarlas para no caer en ninguna categorización, cuáles se primaba el recurso humano. Lamentablemente la posmodernidad y el neoliberalismo la han opacado, de hecho por algo que nacieron las consultoras. Y para un poco, para los que no sepan, y lo digo humildemente, en ningún minuto es discriminatorio, Bauman nos habla de la economía líquida y de qué manera nos maneja. Segundo, Paulo Freire nos habla de una educación popular y en la cual genera una transformación social. Tercero, Michel Foucault, tal como lo había dicho Jorge, que nos lo citó, nos habla del poder discursivo y el poder como maneja la retórica, el discurso en nuestra vida y lo normaliza. Y para finalizar, Niklas Luhmann nos habla del concepto de sociedad. Por eso, gracias a todos, porque por ustedes yo puedo crecer y dejar de ser un humano normal y políticamente aceptable, si no me permite el cambio. Un abrazo. No, genial. Genial. Mira, yo creo que este es un tema apasionante y daría, y está dando para mucho más, lo cual me hace muy feliz, porque es la idea, ¿no? Generar estos puentes y tener estas conversaciones. A mí me parece que estamos entrando en una nueva época. Lo que pasa es que esto toma muchos años, ¿no? La Edad Media no partió de un día para otro, pero es una nueva época y está súper interesante que hay gente que dice que la diferencia que está ocurriendo ahora es que estamos siendo conscientes de eso, o estamos pudiendo como ir viendo. Exacto. ¿Le puedo decir algo, Y Bruno, o no? dale, sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy, muy buena, muy interesante. El tema de darle un nuevo nombre al mindfulness me hace mucho sentido. No sé si has escuchado el término kindfulness, de No. bondad plena hacia la naturaleza. Bueno, para los que no me conocen, también soy psicólogo y les quería contar que acá en mi comuna hay muchos problemas del medio ambiente por el tema de Colbún SA. No sé si la conocen, esta hidroeléctrica que ha causado muchos daños acá en la comunidad. Hay cáncer, hay problemas habitacionales, etcétera. Entonces nosotros, con un grupo juvenil de acá de la comuna de Colbún, estamos tratando de luchar para que nuestra comuna sea de cierta manera una comuna consciente. ¿Para qué? Para despertar a los jóvenes con respecto al cambio ambiental y con respecto al daño que causa esta hidroeléctrica acá en la comuna, porque toda la gente está en piloto automático y no se da cuenta, por ejemplo, de la basura, de la contaminación que causa, y todos están de cierta manera muy, muy, muy conformados. Entonces, las prácticas de mindfulness la quiero incorporar en política de esa manera para poder salir y que los jóvenes hagan algo, porque ellos tienen la idea, es como que están en el preconsciente, pero les falta es como lo que dice Vigot, que hay que llevarlo a la zona de desarrollo próximo. Y eso se puede utilizar con el mindfulness, así que me hace mucho sentido y muchas gracias por la presentación, Bruno. No, excelente. Creo que hay un Google Group que ya existe con todos ustedes. Veo mucho entusiasmo. Es la señal de los tiempos, como de hecho que estén acá, ¿no? Que estemos todos acá, es como habernos hecho ciertas preguntas del lugar de donde vengan, ¿no? Pero como pensarlo más colectivamente. Está llegando ese momento, pues, así que qué alegría. Sí, y nos estamos conectando. Entonces, qué genial. Sí. Yo creo que es el tiempo y la importancia de las comunidades. La importancia de las comunidades, eso no. De lo colectivo. Me encanta. Totalmente. Carolina. Diga. Muy cortito, ¿no? Así como Diga, agregar Carol. una cosa, escuchando también a Francisco, y como la atención plena, pero hablando como en este colectivo, también es interesante cómo también nos podemos aproximar como prácticas como la meditación de la compasión,
que nos permiten de una manera como muy sencilla tener esta capacidad de ver un otro, y creo que como una acción política también es bastante potente. Entonces mi invitación sería cómo sumamos esta atención plena de estar presente en esta experiencia humana, y cómo también quizás pudiésemos ampliar en política este sentido de compasión. Era eso. Buenísimo. O sea, es como preguntas nuevas. ¿Por qué no? ¿Por qué no la próxima marcha puede ser sentarse y meditar? ¿Por qué no? Bueno, que... Es que cuando tú hablas y dices cosas, son cosas que he compartido con grupos, igual con comunidades. Qué increíble cómo estamos conectados. Sonando. Es esta época de resonancia. Sí, sí. Pucha, qué gusto. Pero tengo cosas domésticas que atender, que quizás ustedes también. Que, no sé, quedamos conectados, hay teléfonos, ya. Tú, Carmen Paz, quizás tú anotaste, bueno, está todo grabado. Y se supone que están los registros de quienes se inscribieron, así que cualquier cosa, ahí les dejamos Por lo pronto, súmense a las próximas clases, ¿no? Que van a estar igualmente inspiradoras y seguimos la conversación. Eso. Generar este espacio por 4 jueves de juntarnos a conversar, levantar estas temáticas en la que vaya cada líder hablando. Eso. Así que les queremos pedir la foto. Muchísimas gracias. Eso. Pueden prender sus cámaras, los que se atreven. Ahí, eso, van apareciendo a poquitito las caras. Ya nos vamos a ir reconociendo. A la 1, a las 2 y a las 3. Esperemos ahí. Eso. Otra más que la otra pieza le falta, espérenme. Vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso. Súper. Súper. Entonces nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias, mamá de Bernardita, por estar. Vamos arriba. Ya, un abrazo grande, que estén muy bien. Cuídense. Que estén bien. Felicidades. Excelente. Gracias. Gracias, Jorge. Te voy a escribir. Gracias, Bruno, Carmen Paz. Un abrazo. Nos vemos, chicos, chicas. Chao, chao. Chao, Carmen Paz. Gracias. Nada, gracias.